¿Qué es la música? La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicológicos. El concepto de la música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunían sin distinción a la poesía, la música y la danza, como arte unitario. La música es un estímulo que afecta el campo de percepción del individuo. Así, el flujo sonoro puede cumplir con varias funciones, como entretenimiento, comunicación, ambientación y diversión, etc. Tipo de música. 1. Música clásica comienza aproximadamente en 1750 y termina alrededor de 1820 en Europa. 2. Blues se origina al final del siglo XX cuando esclavos africanos fueron transportados a Estados Unidos. 3. Jazz. A final del siglo XIX la mayoría de los músicos afroamericanos solo tocaban blues, pero algunos también tocaban música clásica y aprendían la armonía europea. 4. Rock y rock and roll. En forma genética se le da estos nombres a diversos estilos musicales ligeros desarrolladores desde los años 50 en adelante y derivados en mayor o menor medida del rock and roll. 5. Pop. La música pop es un estilo que haya recibido etiquetas de toda clase dada su extrema facilidad para adaptar variedad e influencias ajenas. 6. Salsa. La música salsa es afirmación genética, se cumple pueblos y lugares. Llama para sí el honor de haber alumbrado este género musical hispano que ha logrado conquistar una buena parte del mundo. 7. Electrónica. Es una música hecha con los muchos recursos con los que cuenta la composición actualmente, tales como los procedimientos de la música concreta agilizados por la tecnología del sampler y el MIDI. 8. Punk. Se dice al movimiento musical de origen británico surgido a finales de los años 70 y de sus manifestaciones en la moda y las costumbres. 9. Hip hop. Este género es el padre del rap y su origen es principalmente urbano. Su expresión máxima se da en la calle misma. 10. Tango. Fiesta y baile popular de Hispanoamérica, nació en los arrabales de Buenos Aires a principios del siglo XIX y con el tiempo se convirtió en el símbolo de la música argentina. 11. Disco. Este género se caracteriza por la predominancia del ritmo sobre la melodía. Alcanzó su punto máximo de popularidad en los años 70. 12. Rap. Este género musical surgió en los barrios negros e hispanos neoyorquinos en los 80 y alcanzó su apogeo en los 90. 13. Banda. Nació en México y se expandió por Latinoamérica. En sus inicios, los instrumentos españoles como las cornetas fueron su principal elemento. Durante el siglo XIX, las bandas militares cobraron fama en la parte occidental del territorio azteca, un género que para muchos ha unido a un pueblo, un ritmo que rompe fronteras. El origen de la música es desconocida, ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la persecución corporal, que no dejan huella en el registro arqueológico. Es decir, la música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje, pero es lógico pensar que la música se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje. El origen de la música es Los géneros musicales en la música actual. Cuando la expresión género musical es usada actualmente en contextos no académicos como los comerciales, en las sociedades de autores o por la crítica de música popular, es utilizada como sinónimo de estilo musical. Suelen hoy distinguirse tres grandes familias
de estilos o géneros: música culta, música folclórica y música popular. La música culta es también conocida como música clásica, docta o académica. El apelativo de música clásica es un término muchas veces impreciso, pero profundamente arraigado e institucionalizado en la sociedad, además del modo habitual de referirse a otros vocablos similares, que aparece por primera vez en el Oxford English Dictionary de 1836. Implica todo tipo de consideraciones teóricas, estéticas y estructurales, y habitualmente conlleva una larga tradición escrita, por lo que sus intérpretes suelen tener años de formación en un conservatorio. Música folclórica o tradicional. La música tradicional se ha transmitido oralmente de generación en generación, al margen de la enseñanza musical académica, como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Así, tiene un marcado carácter étnico que normalmente la hace difícil de comprender a escala internacional, aunque existen excepciones notables como el flamenco, la jota, el tango, la samba y en general todos los ritmos latinos que hayan mantenido cierta entidad propia con el tiempo. En los últimos tiempos se han agrupado en la denominación artificial conocida como músicas del mundo. Música popular. La música popular se opone a la música académica. Es un conjunto de estilos musicales que, a diferencia de la música tradicional o folclórica, no se identifican con naciones o étnicas específicas. Por la sencillez y corta duración de sus formas, no suelen requerir de conocimientos musicales elevados para ser interpretados y se comercializan y difunden gracias a los medios de comunicación de masas. Esta última afirmación es discutida desde muchos ámbitos de compositores e intérpretes, y cada vez más a dependerse de la música popular y la música culta como músicas de prácticas diferentes, si bien comparten muchas características de su lengua. Existen músicas populares que requieren habilidades musicales elevadas y, por otro lado, músicas cultas extremadamente sencillas. En general, pueden decirse que la música culta viene de la música escrita en partituras y la popular de la tradición no escrita, sea esta popular o profesional. En parte, el surgimiento de los medios masivos de difusión y el negocio de la música han contribuido a desdibujar los límites entre estas músicas. Dicho brevemente, puede afirmarse que la música popular surge en Europa con la llegada de la revolución industrial en el siglo XVIII, cuando la mejora tecnológica hace posible que los fabricantes puedan comenzar a producir instrumentos musicales en serie y a venderlos a un precio razonable, y llegan así a la clase media. Otro avance importante en el desarrollo de este tipo de música se produce en el siglo XIX, gracias al fonógrafo de Edison y al gramófono de Berliner, que permiten al público en general grabar su propia música o escuchar la música compuesta por los demás sin necesidad de asistir a un concierto en directo. De hecho, a finales de los años 20 el siglo siguiente, muchos compositores prestigiosos e intérpretes populares ya han efectuado múltiples grabaciones que pudieron difundir a través de otros inventos modernos de la época, como la radio y posteriormente televisión. Pero no será hasta la década de los 50 cuando la música popular alcanza realmente la divulgación que hoy en día, gracias al desarrollo del rock and roll y a la popularidad que alcanzaron las gramolas en los bares, pubs, cafeterías y restaurantes. Además, no tuvo que pasar mucho tiempo antes de que aparecieran en el sector nuevos estilos como la música pop, música electrónica, heavy metal, punk y hip hop, hasta tal punto que actualmente los estilos musicales son tantos y tan variados y las fronteras tan difusas
que es difícil saber cuándo se está hablando de uno y cuándo de otro. La música contiene dos elementos, el material acústico y la idea intelectual. Ambos no se hallan yuxtapuestos como forma y contenido, sino que se combinan en la música para formar una imagen unitaria. Para convertirse en vehículo de la idea intelectual, el material acústico experimenta una preparación premusical mediante un proceso de selección y ordenamiento. La estructura del sonido, la escala de sonidos armónicos recibe ya un ordenamiento que la predestina para ser el vehículo de la intención intelectual, con el fin de un entendimiento general previo dentro del material acústico para la organización de la música. Encontramos diversas clasificaciones, dentro de las cuales la más habitual en ambiente académico es la que divide la música en melodía, armonía y ritmo. La manera en que se define y aplican estos principios varían de una cultura a otra. La melodía es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro particular, que suenan sucesivamente uno después de otro, y que se percibe con identidad y sentido propio. La armonía, bajo una concepción vertical de la sonoridad y cuya unidad básica es el acorde triada, regula la concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y su enlace de sonidos vecinos. El ritmo es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con variaciones muy notorias, pero en una muy general apreciación se trata de la capacidad de generar contraste en la música.